El triunfo de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha tenido una amplia repercusión internacional. Conversaremos para analizar este hecho con un compatriota nuestro, Hugo Carvajal, quien ha sido presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, también tiene de formación sociólogo y es analista social. Él reside en España hace muchos años como refugiado político. Estimado Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Bueno, yo soy el agradecido, Oscar, y bueno, dispuesto a dialogar cosas que han impactado mucho últimamente, como es lo que está aconteciendo acá en España y lo que aconteció en la última elección de la Comunidad de Madrid. Así es, y llama la atención, es un triunfo de un gobierno regional, obviamente, de Madrid, que es la región donde está la capital de España, pero ha tenido una muy amplia repercusión. Periódicos de Inglaterra o de Argentina, en fin, de todo el mundo han destacado este triunfo. ¿Podrías explicarnos desde tu vivencia ya cuáles son las causas para que haya tenido tanta repercusión? Bueno, yo creo que todo tiene un momento en la vida y ese momento le llegó a Madrid, le llegó a Isabel Díaz Ayuso. Acá en España tienen una característica, a veces te dan el segundo apellido y no el primero, entonces acá más la conocen como la Ayuso, como Ayuso. Entonces, mira, lo que aconteció es de que se estaba gestando todo un proceso de descontento social. Hay obviamente restricciones y falencias económicas ocasionadas por la crisis de la pandemia. El desempleo creció notoriamente. Entonces, había un contexto social, una fatiga social que preparó un terreno para lo que aconteció. Es decir, y eso lo visualizó muy bien Isabel Díaz Ayuso, como también su equipo y su entorno. Ellos trazaron una estrategia y fueron consecuentes con esa estrategia, no variaron, no cambiaron y llevaron adelante una consigna en la que ellos resumieron fundamentalmente lo que era un estado de ánimo en ese momento, el 4 de mayo, para las elecciones autonómicas de Madrid. Y esa consigna fue muy fuerte, como un exocet dirigido a la médula, especialmente del socialismo, era libertad o socialismo. Entonces, Díaz Ayuso dijo: yo me posiciono al lado de la libertad, y el socialismo es lo que está en este momento gestándose en el país, que caos, incertidumbre, etcétera, expresados en el presidente de gobierno. Ahora, nadie pensó que el gobierno iba a caer en la celada, en la emboscada que le estaba tendiendo el equipo de asesores de Ayuso y la propia Ayuso para lo que en definitiva ocurrió. Es decir, se sobrepolitizó todo lo que fue la campaña acá madrileña, y lo que hizo Sánchez fue visibilizarse demasiado en la campaña, a tal punto que él parecía el candidato y opacaba al candidato Gabilondo, Ángel Gabilondo, un excelente candidato, pero que no tenía el perfil ni las condiciones para responder al momento. Es decir, Gabilondo fue lastimosamente uno de los sacrificados en este periodo electoral, y la sobrepolitización de la campaña, acrecentada por la polarización ideológica que le quería dar la renuncia del vicepresidente Pablo Iglesias en ese momento, fue lo que finalmente acabó dando a la disputa madrileña el carácter nacional. Es cierto, esta es la capital del Reino de España, pero no todo España es solo Madrid. Como es capital, tiene una incidencia muy importante, y eso es lo que finalmente aceptó como desafío tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez. Apostaron a quitarle la hegemonía y la presencia al Partido Popular, que 26 años viene gobernando la Comunidad de Madrid, pero no pudieron. Entonces, el efecto Ayuso fue muy grande, fue contundente,
porque captó lo que algunos denominan la política, ¿no es cierto?, de las cosas, es decir, lo cotidiano. Llegó al corazón de la gente, revivió un espíritu madrileño, el ser madrileño, la libertad y obviamente con inteligencia evitó que esa fatiga social se extienda en Madrid con la crisis económica, y eso se tradujo sencillamente en que ella dijo: yo acá voy a impedir que se cierren los negocios, estoy al lado de los pequeños empresarios, los comprendo perfectamente, quiero defender el empleo y lo que propongo es que haya un marco de responsabilidad mínima manejada con cautela. Implementó una política más abierta, más flexible, de manga ancha, si vale el término, y no se atosigó tanto con restricciones sanitarias a la población madrileña. Esto permitió que haya una cierta normalidad positiva acá en Madrid, que incluso llegó a traer hasta jóvenes de Europa, de Alemania, de Inglaterra, especialmente de Francia, y acá era visto Madrid como el paraíso. Eso es ese estado de ánimo ella creó contra los agoreros del desastre, es decir, ella parecía la mujer positiva, la que llevaba adelante un cuestionamiento ideológico claro al gobierno de Sánchez y al bloque de izquierda que está en el gobierno, presidido por Pedro Sánchez, y en definitiva, ¿no es cierto?, esa propuesta y esa estrategia electoral rindó los frutos de un contundente triunfo de Ayuso acá en Madrid. Hugo, y mencionabas que ella tuvo que enfrentar no tanto a su contrincante directo, que era el candidato del PSOE para la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, sino al propio presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien parecía el candidato y actuó en la campaña, encabezando la campaña en contra de Ayuso. ¿Cuál será el efecto de esta derrota que ha sufrido el presidente Pedro Sánchez sobre su gobierno cuando aún le faltan 3 años de gestión? Bueno, el efecto que tiene esto, a ver, tenemos que ser muy cautelosos, porque no hay un efecto de decir vamos a extrapolar, ya esto significa una derrota definitiva de los socialistas, del bloque de izquierda. No veo yo eso, sencillamente no lo veo así. Sí, la política a veces genera expectativas, la política también es un reino de apariencias, y ahí es donde podemos decir de que esta derrota estrepitosa que tuvo el PSOE madrileño ha afectado psicológicamente al socialismo y le ha quitado, podemos llamarle, un invicto político de imbatibilidad que tenía, ¿no es cierto?, Sánchez. Sánchez venía de ganar la comunidad catalana. En Cataluña ganó el candidato del gobierno y del PSOE, Illa, y habían desarrollado una estrategia de retomar Cataluña en compensación a lo que fue la pérdida de Andalucía, porque aquí estamos hablando que son territorios donde hay mucha votación, estimado, ¿sí? Es decir, hay que entender ello. El territorio que más votación tiene es Andalucía. Allí el PSOE gobernó 25 años y perdió hace 2 años la comunidad, y está en manos del PP. Y en Cataluña se disputaba también una oportunidad para que se posesione el Partido Socialista de Cataluña, y allí ganó el Partido Socialista. Obviamente, allá hay un voto útil antiindependentista que lo capitalizó muy bien Pedro Sánchez. Eso no significa que se vaya a reproducir esa misma votación de Cataluña a nivel nacional cuando se elija un candidato a la presidencia. No creo que sea así. Y el caso de Madrid es otra comunidad importante acá. 5 comunidades en España, incluida más la valenciana, ¿sí?, establecen el 75% de la votación en España. Entonces, ese era el escenario que se estaba jugando en Madrid. Madrid era el dirimidor en lo que era el fiel de la balanza, y se perdió. Es como perder un partido muy importante cuando hay un campeonato. Lo perdieron, y eso afecta al estado de ánimo. Se bastaba ver que no compareció el presidente durante una semana a los medios de comunicación, afectado por ello, y lo propio el Partido Socialista. Y obviamente cuando sale con un discurso casi ignorando lo que había pasado en Madrid y con una especie de consigna: la izquierda volverá a Madrid. Hugo, eso, y quien sí compareció esa noche fue Pablo Iglesias, el otro
gran derrotado, quien era vicepresidente hasta hace pocas semanas del gobierno de España, renuncia a esa vicepresidencia para ser candidato por la Comunidad Autónoma de Madrid, termina cuarto y esa misma noche anuncia su retiro de la política y del liderazgo de Podemos, la organización política que él había impulsado. ¿Cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido lo que sucedió con Pablo Iglesias? Bueno, mira, el impacto es notorio, es decir, la izquierda, al margen del PSOE, tiene otro liderazgo ahora que se va posesionando, que es más Madrid, en el caso madrileño, y más país, que es el homónimo a nivel nacional. Entonces, esto se traduce también en intención de voto hacia lo que es la campaña nacional, en las encuestas nacionales, etcétera. Entonces, Iglesias deja la política, dejó todos los cargos que tenía en el partido y los cargos que tenía o que pensaba asumir a nivel institucional. Es decir, significa su salida con lo que se halla, el corte de pelo famoso, ¿no es cierto? La coleta, porque le llamaban el coletas a él, y hace que el tema de su derrota quede en un segundo plano con una significación de un cambio de apariencia física. Entonces yo creo que ahí hay una gran habilidad de manejo de escenario y de significación que siempre ha tenido Iglesias, pero Iglesias ahora quiere tener un rol obviamente lo que son sus aliados acá en España, en el gobierno de España, y a nivel de la internacional de izquierda que ellos manejan, para poder proyectarse hacia Europa y especialmente hacia América Latina. Ellos tienen una fijación muy grande con Venezuela, con Bolivia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Perú, últimamente estuvo en Perú. Entonces ellos quieren asesorar toda una serie de acciones políticas, de movimientos sociales y políticos que se van a dar en América Latina, y para ello cuentan con enormes recursos, y también quiere jugar un rol en medios de comunicación aquí en España, ¿no? Sobre eso justamente quería consultarte, Hugo. España es muy importante para Latinoamérica y es la referente para la Unión Europea sobre las políticas comunitarias con relación a nuestra región. Todavía quedan 3 años de esta gestión de gobierno. El PSOE obviamente es el partido principal, pero también Podemos sigue formando parte de la coalición de gobierno. Todos estos resultados, ya nos adelantabas algo, ¿qué consecuencias van a tener, por un lado, sobre la política exterior española y por otro lado, sobre la influencia que estos partidos tienen en otras organizaciones políticas de nuestra región que pertenecen a las mismas redes internacionales? Podemos, Unidas Podemos, que es la alianza de Partido Comunista, Izquierda Unida y Podemos, esta alianza ha ocupado puestos especialmente referidos al área social, en las políticas sociales en la coalición de gobierno con el PSOE. Y ellos en política internacional hacen un hincapié, como ya mencioné, en algunas naciones puntuales donde ellos quieren tener una presencia notoria. Aquí, paradójicamente, hablan de injerencia a conveniencia cuando Estados Unidos interviene o declara algo, pero lo que ocurre es de que ellos se entrometen bastante, ¿no es cierto?, de una manera descarada a veces en las políticas de nuestros países. Vamos a poner, ellos han asesorado mucho las reformas constitucionales en su momento y lo seguirán haciendo ahora que viene la de Chile en América Latina. Entonces, lo hicieron, por ejemplo, el concepto plurinacional está emergiendo ahora en Chile, no es una novedad o una creatividad de Bolivia, sino que el concepto plurinacional, de Estado plurinacional, es efectivamente catalán, de esa izquierda que gira en torno a Valencia, en torno a Cataluña, que asesora y establece este tipo de conceptos y otros conceptos en las constituciones en nuestros países y que no han funcionado adecuadamente. Entonces, lo del Estado plurinacional, en el caso de Bolivia, no duró más allá del tiempo que, ¿no es cierto?, tardó en redactarse en la constituyente y después en el Congreso Nacional la Constitución. Y en el caso del PSOE, yo creo que el PSOE lo que va a hacer ahora es tomar conciencia de que tiene hacia adelante una propuesta que desarrollar muy grande y un desafío muy grande. Para eso, el jueves, en 3 días más, van a presentar lo que ellos llaman España
2050, 2050. Y ahí van a hacer mucho hincapié en la recuperación económica, en el empleo. La última encuesta ya asegura una victoria del Partido Popular al momento, ¿no? Entonces, con un 30% y un 26% o un 25% que tendría el PSOE. Primera vez desde que el PSOE es gobierno que el Partido Popular está por encima del PSOE. Entonces, este es el efecto de, en parte también, de la crisis económica y de lo que pasó el 4 de mayo en la elección autonómica. Entonces, el PSOE, más que mirar a América Latina, se va a fijar más en Europa para que le lleguen los recursos económicos, cumplir con las condiciones que plantea la Unión Europea de tema de adecuamiento fiscal, el tema de impuestos que tienen que implementar, que son odiosos siempre y generan reacciones, y también el tema de bajar el desempleo, especialmente con subvenciones importantes a los núcleos que en este momento sufren el desempleo producto de la crisis de la pandemia. Entonces, tiene preocupaciones más inmediatas en Europa, en la propia situación económica y social de España, y después de asentarse en esto, mirará un poco América Latina. Pero quien está más interesado en ello, en ir hacia América Latina, es Pablo Iglesias y todo ese entorno de gente que ve hay una oportunidad y un nicho importante para consultorías, para llevar adelante toda una serie de propuestas político-ideológicas que sabemos son muy bien remuneradas, como no ha sido con el caso Neurona, que lastimosamente se dio carpetazo y se archivó en Bolivia, y en vez de esclarecerlo y declararlo totalmente. Es eso lo que yo veo acá. Entran en juego realmente y en escena la necesidad del PSOE de reposicionarse en España, y para ello tienen 140.000 millones de dólares, de euros, perdón, que van a ser transferidos durante el año 2021, 2022, 2023, y tiene que tener la capacidad de insertarlos adecuadamente y tener un efecto positivo en la economía. Para eso su plan de reposicionarse políticamente y salir de este estado de ánimo adverso que tiene en este momento la población. La última encuesta señala de que el 80% de la población ve con mucha preocupación la política y la conducción política del país. Y un 76% considera mala y muy mala la actual situación económica y social en España. Estimado Hugo, agradezco muchísimo realmente el haber compartido la perspectiva y la visión que tienes desde Madrid, y creo que todos son elementos muy importantes también para el pueblo boliviano. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ti. En otra oportunidad, a ver si dialogamos sobre la presencia del voto extranjero latinoamericano, que ha sido muy importante y determinante a la hora de las decisiones y de los resultados electorales. Acá simplemente te doy un dato que es muy trascendental e importante, que me lo dieron, y es de que en la Comunidad de Madrid han votado 52.000 bolivianos, 52.000 votos bolivianos. Entonces, esto es una muestra de que la presencia de los compatriotas bolivianos, venezolanos y otros acá en Madrid ha sido muy importante, y en un 70% ese voto se ha volcado hacia el Partido Popular por diversas razones. Entonces, bueno, va a ser un gusto que conversemos sobre ello, y obviamente nuestra comunidad de compatriotas en el exterior debe ser un tema que en el país sigamos y tenemos que integrarnos más. Muchas gracias nuevamente, Hugo. Bueno, gracias a ti y hasta pronto. Gracias, gracias. El triunfo de Isabel Díaz Ayuso ha marcado un punto muy importante en la agenda política española, que va a tener amplias repercusiones en el ámbito interno de España, pero también en lo que va a suceder hacia el futuro en América Latina. Algunos incluso de los partidos derrotados, como Podemos, han sido grandes aliados de los gobiernos chavistas, de los populismos autoritarios, y es algo sobre lo cual debemos estar atentos en la región. Sin embargo, creo que lo más importante es destacar el ejemplo que nos ha dado Isabel Díaz Ayuso en su liderazgo, en su compromiso y en su identificación con los valores de la libertad, y sobre todo en esa convicción en la cual, sin complejo, planteó una campaña en defensa
de la libertad y de los derechos de los ciudadanos y obviamente recibió ese apoyo tan importante que ha generado una amplísima repercusión internacional. Gracias por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.